En 1782, un joven irlandés de 21 años llegó a Londres con una sola cosa a su favor: su altura. Medía más de 2,30 metros. Se llamaba Charles Byrne. Y lo que le ocurrió en los 3 años siguientes, lo que le hicieron mientras vivió, lo que le robaron cuando murió, y lo que una institución británica siguió haciendo con sus restos durante más de 200 años, es una historia que los libros de historia no cuentan con la claridad que merece, porque no es solo la historia de un hombre extraordinariamente alto, es la historia de lo que las instituciones médicas, los empresarios del espectáculo y los gobiernos consideraban apropiado hacer con ciertos tipos de cuerpos, con ciertos tipos de personas, con seres humanos cuya condición los colocaba, en opinión de quienes tenían poder sobre ellos, en una categoría donde las reglas normales no aplicaban. Esa categoría tiene un nombre en la historia del entretenimiento del siglo XIX. La llamaban el freak show, el espectáculo de las rarezas. Y lo que ocurrió dentro de ella, lo que les ocurrió a las personas que la habitaron, es más oscuro y más sistemático de lo que cualquier fotografía de circo sugiere. Cada hecho que va a escuchar está documentado. Los nombres son reales. Los registros médicos existen. Las instituciones que participaron en lo que vamos a describir siguen en pie. Antes de hablar de las personas, necesitamos hablar de la condición, no porque la medicina sea más importante que los individuos, sino porque la ignorancia médica de la época fue el instrumento que convirtió a estas personas en mercancía. Y esa ignorancia no fue inocente, fue conveniente. El gigantismo es el resultado de un tumor benigno en la glándula pituitaria que produce exceso de hormona de crecimiento durante la infancia, antes del cierre de las placas epifisarias. El resultado es un crecimiento esquelético que no se detiene en los rangos normales. Las personas con gigantismo severo pueden alcanzar alturas de 2,20 metros, 2,40 metros, en casos extremos más. En el siglo XIX, nadie sabía esto. La glándula pituitaria no fue identificada como la causa hasta finales de ese siglo. Hasta entonces, los médicos que examinaban a estas personas no tenían un marco para entender lo que estaban viendo. Y en ausencia de comprensión médica, lo que llenó el vacío fue el espectáculo. Lo que los médicos no entendían, los empresarios lo vendían. Lo que la ciencia no podía explicar, el circo lo exhibía. Y las personas que vivían dentro de esos cuerpos, que sufrían las consecuencias físicas de una condición que nadie sabía tratar, se convertían en atracciones, en fuentes de ingresos, en objetos de fascinación pública que reportaban dinero a todo el mundo, excepto, en muchos casos, a ellas mismas. Charles Byrne nació en 1761, cerca de Littlebridge, en el condado de Tyrone, en el norte de Irlanda. Creció con normalidad hasta que algo cambió. Su cuerpo simplemente no dejó de crecer. Para cuando tenía 20 años, medía más de 2,30 metros y su altura seguía aumentando. A los 21 años, un promotor llamado Joe Vance lo convenció de que su estatura era su fortuna. Byrne llegó a Londres en abril de 1782 y en cuestión de semanas se convirtió en la sensación de la ciudad. Los periódicos lo llamaban el Coloso Moderno. Las colas para verlo llegaban hasta la calle. Uno de los que se interesó por él no era un espectador ordinario. Era John Hunter, el anatomista más prestigioso de Gran Bretaña. Un hombre cuya reputación científica era legítima y cuya obsesión con los cuerpos extraordinarios bordeaba lo patológico. Hunter quería el cuerpo de Byrne, no después de una vida larga y plena. Lo quería para su museo,
Lo quería para la disección. Lo quería y estaba dispuesto a esperar. Byrne lo sabía. Los anatomistas de la época tenían fama de conseguir lo que querían. Los cuerpos de los ajusticiados les eran entregados legalmente. Los demás los obtenían de otras maneras. Byrne, aterrorizado ante la perspectiva de que su cuerpo terminara diseccionado y exhibido, hizo que sus amigos le prometieran algo específico: que cuando muriera lo sellaran en un ataúd de plomo y lo arrojaran al mar. La promesa era firme, la lealtad de sus amigos menos. En junio de 1783, con 22 años, Charles Byrne murió, probablemente de tuberculosis, agravada por el alcoholismo al que lo había empujado la pérdida de todos sus ahorros a manos de un carterista meses antes. Sus amigos cumplieron lo acordado. Lo llevaron hacia la costa de Kent con un ataúd de plomo sellado. John Hunter ya había actuado. Había contratado a un hombre, probablemente un ladrón de cadáveres profesional, para seguir a Byrne a todas partes desde que se supo que estaba muriendo. Durante el trayecto a la costa, en una parada nocturna, el ataúd fue abierto. El cuerpo de Charles Byrne fue reemplazado por un peso equivalente en piedras. Sus amigos arrojaron piedras al mar creyendo que cumplían su promesa. Hunter pagó 500 libras por el cadáver. Lo hirvió durante varias horas para separar la carne de los huesos y 6 años después, en 1799, exhibió el esqueleto de Charles Byrne en su museo de Leicester Square. Ese esqueleto estuvo en exhibición pública durante más de 200 años. 200 años. No fue retirado de la vista del público hasta 2023, cuando el Hunterian Museum de Londres, tras años de presión de investigadores, escritores y activistas, decidió sacarlo de la sala principal, no para enterrarlo, no para cumplir los deseos explícitos de Byrne, sino para guardarlo en reserva para investigación futura. Sus restos siguen sin ser devueltos al mar. Su voluntad sigue sin ser respetada. Han pasado 240 años. Edward Beaupré nació el 9 de enero de 1881 en Willow Bunch, Saskatchewan. Era el mayor de 20 hijos. Creció con normalidad hasta los 7 años. Y entonces algo cambió. A los 9 medía 1,85 m. A los 12 superaba el 1,98 m. A los 17 había sobrepasado los 2,15 m y no mostraba señales de detenerse. Era un tumor en su glándula pituitaria, aunque nadie lo sabría con certeza hasta que fuera demasiado tarde para importar. Beaupré era, por los relatos de quienes lo conocieron, un hombre de naturaleza tranquila. Hablaba 5 idiomas: francés, inglés, michif, cree y sioux. Soñaba con ser vaquero, pero a los 17 años sus pies rozaban el suelo cuando montaba a caballo, y la vida en el rancho se había vuelto físicamente imposible. Su familia era pobre, necesitaba dinero, y su cuerpo era lo único que el mundo parecía querer de él. Comenzó a exhibirse en 1898. Levantaba caballos sobre sus hombros, doblaba barras de hierro. Viajó por Canadá y por el norte de Estados Unidos, enviando dinero a casa, durmiendo en camas que no llegaban a sus pies, viviendo en hoteles que tenían que juntar maletas junto a su colchón para que pudiera estirar las piernas. La tuberculosis ya estaba en sus pulmones, aunque todavía no lo sabía. En 1904 firmó un contrato con el circo Barnum and Bailey para actuar en la Exposición Universal de San Luis. El 3 de julio de 1904, después de una función, pidió una taza de té y se fue a descansar. A medianoche se despertó en agonía. Un médico llegó y le administró morfina. Beaupré vomitó sangre, perdió el conocimiento. Recobró el conocimiento el tiempo suficiente
para pedir un vaso de agua. Murió en los brazos de su acompañante, lejos de su familia, a los 23 años. En el momento de su muerte medía 2,51 metros y según los médicos que lo examinaron, seguía creciendo. Su padre viajó a San Luis para recoger el cuerpo. Le dijeron que el transporte costaría tarifa doble por el tamaño. Un hombre con 7 hijos y un salario de quesero en Saskatchewan no tenía ese dinero. Volvió a casa solo, confiando en la promesa del director del circo de que se ocuparía del entierro. El director del circo no se ocupó del entierro. El circo se negó a pagar la factura del embalsamador. El embalsamador decidió recuperar sus gastos de otra manera. Exhibió el cuerpo de Edouard Beaupré en el escaparate de su negocio en San Luis. Desde ahí comenzó un periplo que duró décadas. El cuerpo fue vendido, exhibido en un museo de curiosidades en Montreal, encontrado por unos niños jugando en un cobertizo en el Parque Bellerive de Montreal en 1907, 3 años después de la muerte de Beaupré, abandonado allí por un circo que había quebrado. La Universidad de Montreal recogió el cuerpo, lo momificó, lo colocó en una vitrina de cristal en el departamento de anatomía. Ahí permaneció durante décadas, exhibido para estudiantes y visitantes. La familia de Beaupré pidió el cuerpo durante años. La universidad se negó repetidamente, argumentando necesidad de investigación científica. Finalmente, en 1989, después de décadas de peticiones, la universidad acordó entregarlo, a condición de que fuera cremado para que no pudiera volver a ser exhibido. El 7 de julio de 1990, 86 años después de su muerte, Edouard Beaupré fue enterrado en Willow Bunch. 86 años. Charles Byrne y Edouard Beaupré no fueron casos aislados. Entre la primera mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XX, docenas de personas con gigantismo severo pasaron por los circuitos del espectáculo europeo y americano. El patrón era consistente hasta rozar lo mecánico. Primero, la identificación. Promotores y agentes recorrían zonas rurales pobres buscando personas cuyas condiciones físicas pudieran convertirse en atracción. Las familias con hijos que crecían de forma extraordinaria, que no podían integrarse en la vida laboral ordinaria, que representaban una carga económica que la familia no podía sostener, eran contactadas con ofertas de contratos. Segundo, el contrato. Las condiciones variaban, pero el poder de negociación era sistemáticamente desigual. La persona exhibida tenía su cuerpo. El promotor tenía el dinero, los contactos, el acceso a los circuitos de espectáculo y el conocimiento del negocio. Los contratos que se conservan de este periodo muestran acuerdos que en muchos casos dejaban al exhibido con una fracción mínima de los ingresos que su presencia generaba. Tercero, el espectáculo. La exhibición requería una narrativa. Los circos no presentaban a estas personas como seres humanos con condiciones médicas. Los presentaban como maravillas, como prodigios, como representantes de razas antiguas o de categorías que el público no podía clasificar. La deshumanización era parte del producto. Cuarto, el final. Las personas con gigantismo severo raramente vivían hasta los 30 años en esta época. Las complicaciones cardiovasculares, las infecciones respiratorias, la diabetes, la artritis severa, el cuerpo que el circo vendía se deterioraba rápidamente. Y cuando se deterioraba, el circo buscaba el siguiente. Lo que ocurría con los restos dependía de quién tuviera más poder en ese momento. A veces, la familia podía reclamarlos. Con más frecuencia, los cuerpos terminaban en manos de instituciones médicas que los consideraban especímenes científicos valiosos o de promotores
que los consideraban atracciones rentables incluso después de la muerte. El cuerpo de Charles Byrne fue robado camino al mar. El cuerpo de Edouard Beaupré fue exhibido en un escaparate comercial. El cuerpo del gigante de Extremadura, Agustín Luengo Capilla, un español de 2,32 metros que murió en 1875 a los 26 años, fue cubierto con su propia piel y exhibido en el Museo Antropológico de Madrid. El molde de escayola de su cuerpo fue presentado ante la Sociedad Anatómica Española en 1876 por el doctor Pedro González Velasco. El objeto de presentación no tuvo voz en la decisión. Esto no era ciencia desviada, era la ciencia normal de la época, aplicando sus estándares normales a personas que el sistema había colocado fuera del perímetro donde esos estándares eran cuestionados. Para entender lo que ocurrió con estas personas, hay que entender la estructura que lo hizo posible. No fue una conspiración, no requirió coordinación secreta entre instituciones, requirió algo más difícil de desmantelar, un conjunto de supuestos compartidos sobre qué tipos de cuerpos merecían qué tipos de consideración. P. T. Barnum, el empresario del espectáculo más influyente del siglo XIX americano, construyó su fortuna sobre una lógica específica, que existían categorías de personas cuya función natural era ser observadas por otras personas normales y que llevar esa observación al mercado era un servicio legítimo tanto para los observadores como, argumentaba Barnum, para los observados, que de otro modo no tendrían medios de subsistencia. Era un argumento conveniente y era parcialmente verdadero, lo que lo hacía más difícil de refutar. Para personas cuyas condiciones físicas les cerraban el acceso al trabajo ordinario, el circuito del espectáculo ofrecía ingresos. Lo que no ofrecía era dignidad, autonomía sobre sus propios cuerpos, protección legal de sus contratos o ninguna garantía de que sus restos serían tratados con respeto cuando murieran. La medicina de la época completó la estructura. Los anatomistas y científicos del siglo XVIII y XIX que querían estudiar condiciones como el gigantismo necesitaban especímenes. Las personas vivas con estas condiciones podían ser examinadas con su consentimiento, aunque ese consentimiento operaba dentro de una relación de poder profundamente desigual. Los cuerpos muertos podían ser adquiridos a través de los canales que Hunter y sus contemporáneos habían perfeccionado, canales que incluían el soborno, el robo y la compra directa a instituciones de beneficencia que manejaban los restos de los pobres. El resultado fue un sistema donde las personas con condiciones físicas extraordinarias eran utilizadas en vida por el negocio del espectáculo y después de la muerte por la institución científica, sin que en ningún punto de ese trayecto tuvieran mecanismos efectivos para proteger sus propios intereses. El tumor pituitario que causaba el gigantismo de estas personas es hoy completamente identificable y, en muchos casos, tratable. La cirugía de adenoma pituitario existe desde principios del siglo XX. Los análogos de somatostatina que controlan la producción de hormona de crecimiento existen desde los años 80. Charles Byrne, que murió en 1783 a los 22 años, habría podido ser tratado con las herramientas médicas del siglo XX. Edouard Beaupré, que murió en 1904 a los 23 años, habría podido ser tratado. Los análisis genéticos realizados sobre los restos de Byrne en la primera década del siglo XXI identificaron la mutación específica en el gen AIP, responsable de su condición, una variante que se encuentra también en varias familias del norte de Irlanda.
lo que sugiere un ancestro común que vivió varios siglos antes. La ciencia, que no existía cuando estas personas vivían, existe ahora. Lo que existe ahora y lo que existía entonces es la pregunta sobre qué hacemos con los restos de personas que fueron tratadas como objetos durante sus vidas y después de sus muertes. El esqueleto de Charles Byrne sigue en el Hunterian Museum, no en exhibición, desde 2023, pero tampoco en el mar donde él pidió que lo pusieran. La institución argumenta que sus restos tienen valor científico continuo y que sus deseos, aunque documentados por testigos contemporáneos, no existen en forma escrita. 240 años después de su muerte, la institución que robó su cuerpo sigue siendo la que decide qué hacer con él. ¿Qué tiene en común Charles Byrne con Ebb Cade, el obrero de construcción al que el gobierno americano inyectó plutonio en 1945 sin su consentimiento? ¿Qué tiene en común Edward Beaupré, cuyo cuerpo fue exhibido en un escaparate comercial después de su muerte, con los chicos del Fernald State School a los que alimentaron con avena radiactiva, llamándolo Club de Ciencias? La condición médica es diferente, el siglo es diferente, el país es diferente, la institución responsable es diferente. Lo que no es diferente es la lógica de que ciertos tipos de personas existen dentro de una categoría donde las protecciones normales no aplican. La lógica de que un cuerpo que la sociedad ha colocado fuera del perímetro ordinario puede ser utilizado por quienes tienen poder sobre él sin el tipo de consideración que se daría a otros. La lógica de que el consentimiento es una formalidad que puede ser eludida cuando lo que está en juego para la institución es suficientemente valioso. Esa lógica no requiere malicia explícita para operar. Requiere algo más disponible y más duradero. Requiere la convicción, raramente articulada pero ampliamente compartida, de que la distancia entre nosotros y ellos es suficiente como para que las reglas que aplicamos a nosotros no tengan que aplicarse a ellos. En Willow Bunch, Saskatchewan, hay una estatua de tamaño natural de Edward Beaupré. Se erigió cuando su familia finalmente pudo enterrarlo en 1990. La ciudad lo llama su hijo más famoso. Hay un museo dedicado a su memoria. En el Hunterian Museum de Londres hay una pintura de Joshua Reynolds de 1788 que muestra a John Hunter con el pie del esqueleto de Charles Byrne, visible en el fondo. En la nueva instalación del museo, la pintura ocupa el lugar donde antes estaba el esqueleto. La imagen del hombre que robó el cuerpo cuelga en el lugar donde el cuerpo robado estuvo 2 siglos. Nadie consideró eso irónico, o si lo hicieron, no cambiaron nada. Edward Beaupré dijo algo antes de morir que un acompañante registró. Dijo que era triste morir tan joven y tan lejos de sus padres. No habló de la gloria del circo, no habló de los aplausos, habló de la distancia, de la soledad, de lo que significa pasar la vida siendo mirado sin ser visto. Era un hombre que hablaba 5 idiomas, que soñó con ser vaquero, que enviaba dinero a casa cada vez que podía, que murió a los 23 años en una ciudad extranjera mientras su padre viajaba hacia él sin poder llegar a tiempo. El mundo lo recordó como el gigante de Willow Bunch. Él era Edward. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis. Y es lo único que necesito para seguir contando lo que no se cuenta.